Tardes, una nueva transmisión en vivo y una nueva entrevista en la pelota sindical, esta vez muy especial, más especial que las anteriores todavía, porque es, por lo menos en términos de este formato, la última transmisión que vamos a realizar, con lo cual para nosotros ha sido todo un desafío, realmente todo un desafío hacer este ciclo y por lo tanto le agradecemos en primer lugar que hayan estado, que hayan acompañado y les decimos que vamos a continuar muy pronto, en breve, con estas entrevistas, con estas transmisiones, pero en un formato diferente. Seguramente pasemos a un formato multiplataforma, pasemos a unas transmisiones donde podamos dialogar con más gente a la vez, no solamente en estos vivos de Instagram, que, insisto, para nosotros, desde nuestra predisposición, desde la propuesta periodística, desde la técnica y desde poder retratar el contexto en el que vivimos, ha sido todo un desafío, insisto. ¿Por qué? Bueno, porque hoy afortunadamente es muy común ver transmisiones en vivo, es muy común, nos hemos ayornado y hemos encontrado rápidamente la forma de estar al día con las telecomunicaciones de manera forzada en el marco del coronavirus. Pero cuando empezamos, al igual que ustedes, nosotros tampoco sabíamos muy bien cómo, de qué manera encarar estas formas de comunicación. Tenemos tanto a Ariel Tino como Alejandro Moyano, Lina Escudero, quienes forman parte de la pelota sindical. Le agradecemos muchísimo haber estado ahí y tenemos, les decía a todos y todas, la enorme satisfacción de haber pasado en este ciclo, en este primer ciclo de entrevistas que, insisto, va a continuar, se va a transformar en otra cosa, pero en este formato va llegando a su fin. Tenemos el privilegio de haber hablado con grandes entrevistados y entrevistadas. Hablamos con la gente de Clarín, de AGEA Clarín, charlamos con Marta Márquez del CICOP, de los trabajadores de salud, cuando empezaba el pico de la pandemia. Charlamos con el candidato a secretario general del CIPREVA, pudimos dialogar en vivo, así, cara a cara con el secretario general del Estigas, Pablo Blanco, con un secretario general que no es algo usual. Lo mismo con los trabajadores aeronáuticos, pudimos dialogar y dialogar en vivo, y también pasaron por aquí los compañeros y las compañeras del Sindicato de Empleados de Comercio, Mario Amado, Edgardo Romero, Yamil Domínguez, que siempre lo decimos, nos provoca una particular alegría poder darle voz al Sindicato de Empleados de Comercio por lo que significa, por lo que representa y por lo silenciado que históricamente ha estado y sigue estando en la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de comercio. Hoy, en este caso, vamos a hablar con Sergio Salinas Porto, que es el titular de Internauta, una entidad que se dedica a fomentar y a reclamar por el derecho a la conectividad garantizada por el Estado, pero además, Sergio, es el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, el de la Regional Mar del Plata, en el marco de la Central de los Trabajadores Argentinos, de la CTA. Así que vamos a charlar primero de su rol como secretario general de FETIA, pero por supuesto, desde luego, esencial, el motivo central de esta entrevista. Vamos a charlar de qué significa el derecho a la conectividad garantizada por el Estado, la campaña que ha realizado en estos días Internauta y cómo esas actividades se van a seguir. Ya está Sergio, lo saludamos, está en este vivo y le decimos que en 1 minuto, 16:30, nos sumamos a esta transmisión y empezamos a dialogar con él. Regresando al inicio, a lo que hace a este ciclo de entrevistas, les decía que vamos a continuar hablando con los protagonistas, vamos a continuar encontrándonos en transmisiones en vivo, pero nos mudamos lentamente hacia un formato multiplataforma, por eso quizás en lo que hace a los vivos de Instagram por unos días no estemos, con la promesa de volver, por supuesto.
Ahora sí, 16:30 vamos en busca de Fernando Salinas Porto, en vivo, en una nueva entrevista de La Pelota Sindical. Esperamos por Sergio, que ya está en esta transmisión, le decimos que si puede se quede vertical, y está vertical como esperábamos, que fue... ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto poder estar con ustedes hoy. Bueno, Sergio, lo anunciamos en la previa, lo anunciamos también en el flyer, en nuestras redes. Sos titular de FETIA, de la Regional Mar del Plata, que es la Federación de Trabajadores de la Energía, de la Industria, y esa palabra que tienen todos los gremios que es servicios, ¿no? Donde es como que va todo junto ahí, ¿no? Y afines, y afines. Y afines, ¿no? Y afines, que no queda nada afuera con esas tres palabras. Tal cual. Pero además sos el titular de Internauta, que es esta entidad que se dedica a trabajar, a fomentar y a reclamar por el derecho a la conectividad garantizada por el Estado. Te pregunto, en primer lugar, vamos a empezar por el rol sindical, que es lo más estricto de nuestro espacio, y después vamos hacia Internauta. Contanos qué representa FETIA, a qué trabajadores y trabajadoras representa FETIA. Mira, hay la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, la energía, los servicios y afines que nuclea casi a 29 gremios, sindicatos de distintas índoles, desde los papeleros en Misiones hasta los mineros en San Juan, pasando por la rama de informáticos vinculados a la Central de Trabajadores Argentinos, todo el sector privado de APA, hoy nombraste hace un ratito a nuestros compañeros de APA, toda esa gran franja de gremios vinculados a la Central de Trabajadores Argentinos, está organizada dentro de la FETIA, o la FETIA. Nuestra relación es una relación, cuando uno ve las discusiones que se van dando habitualmente en los ámbitos gremiales, vemos dos rasgos fundamentales. Un rasgo es aquellos trabajadores que tienen una vinculación directa con el Estado y aquellos trabajadores que venimos del sector privado. Y en esas son lógicas distintas, son lógicas de discusión distintas, son lógicas de construcción también distintas, pero que tienen objetivo común, por lo menos en CTA, que es discutir la democracia sindical, definir que la voz la tienen que tener los trabajadores, y en ese sentido es que en cada una de los distritos donde estamos participando como federación llevamos esa voz, ¿no? La voz de darle voz a los sin voz, que son justamente los trabajadores. Y Sergio, ¿cómo le ha modificado y qué estrategias ha tenido la Federación en el marco de la irrupción de la pandemia, ¿no? Que todos los gremios han tenido que modificar sus formas de representación, su forma de llegar al afiliado, su forma de acumular, incluso políticamente, porque, bueno, esto es inédito, parecía que por 15, 20 días, un mes, y parece que se va al año, así por lo menos. Sí, bueno, nosotros implementamos plataformas de Zoom para podernos encontrar. Estamos teniendo reuniones todas las semanas, no solamente aquellos que tenemos responsabilidades nacionales, sino también nuestros delegados de base y demás. Vamos desarrollando reuniones, por un lado actualización, hasta ahora estuvimos con el tema teletrabajo y eso que nos preocupaba tanto, además de las cuestiones de relación sindical internacionales que la FETIA históricamente ha mantenido dentro de Industriol, que es el gran gremio que vincula a todas los sindicatos de la industria mundial, pero a la vez también viendo cómo es cada una de las tareas a partir de la pandemia. Creo que la pandemia, una de las cosas que hizo fue, nos pegó un cross de derecha a todos los argentinos, en realidad a todos los ciudadanos del mundo, y hoy estamos con esa mirada de ver cómo hacemos mejor las cosas como ciudadanos y además desde lo sindical cómo mejoramos o cómo garantizamos la salud de todas nuestras compañeras y compañeros. Sergio, bueno, decías que bueno, una de las actividades, como todos los gremios, fue actualizarse
a partir las videoconferencias, del teletrabajo, no indagar eso, el Estado observó esa realidad, primero ayornando el Congreso, ¿no? Que no tenía Zoom, Tal cual. y a partir de ahí legislando como corresponde esa nueva realidad o esa realidad masificada del trabajo porque ya existía. A partir de ahí te corro y se lo digo a la audiencia, lo corremos a Sergio de su rol de secretario general y te pregunto, como titular de Internauta, ¿qué actividades ha tenido el espacio, la entidad? Eso es una asociación civil, para empezar a visibilizarse en el marco de este reclamo de Internet garantizado por el Estado. De repente se vuelve algo masivo, se vuelve algo que ya no es un grupo que está trabajando por eso, sino que se convierte en una demanda social. Mira, nosotros empezamos como FETIA, como Internauta también, vinculándonos con algunos espacios de los partidos políticos, caso el Frente Grande, Progresistas y bueno, la organización Internauta, Consumidores Responsables. En una primera instancia éramos 4 o 5 jugadores que trabajamos en una cuestión que empezó con una charla del impacto que tenían las nuevas tecnologías en temas tan sensibles como es el acortamiento de la brecha digital, como es esta cuestión de que hay de alguna forma ciudadanos de primera y de segunda en un esquema o en un marco de lo que era el COVID. A partir de eso, lógicamente se abrió la discusión en una lógica mucho más profunda, que era sumar organizaciones de distinta índole, mostrando la diversidad de cómo era el impacto del no acceso a las nuevas tecnologías, y en esta primera etapa ya tenemos casi 75, entre 75 y 80 organizaciones, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, expresiones inclusive religiosas, que están vinculadas con una idea, es acortar la brecha digital, discutir el tema de Internet como servicio público esencial, que ese era nuestro objetivo, no solamente Internet, sino telefonía celular y televisión por suscripción. Y esto, ¿por qué planteamos esto? Porque cada vez que vamos a cuando nos queremos salir de estas lógicas porque no podemos pagar más la televisión por cable y seguramente tenemos una suite de productos que tiene la misma empresa, del 100% nos quieren rebajar el 70% y pagar el 30%. Esto significa que si tienen capacidad para bajarnos el 70%, significa no que ellos están cobrando a la baja y sin ganar un mango, digo, hablándolo. Claro, ese 30% menos que te hacen de supuesta rebaja, 70% menos es la tasa mínima de renta, no es que van a pérdida después de rebajarte el 70%. Totalmente, entonces ellos ganan con el 30% que nos cobran. Imagínate lo plusválico que es ese otro 70% que no lo cobran y que habitualmente cuando te cobran la factura entera, en realidad, a nuestro entender, es casi un robo a mano armada. Entonces, como te mantienen en una situación de sometimiento, porque vos sos, cuando vos compras el paquete, digo, tenés todo, nosotros empezamos a revisar cómo era nuestra relación, y en realidad vos ves que tenés servicio público el teléfono fijo, pero no tenés el teléfono celular, o cuando hoy está en retirada el teléfono fijo de todos los hogares, pero no el teléfono celular que está presente hasta en más de un aparato por hogar. Entonces, ¿cuál es la discusión acá? La discusión es que estos servicios, tanto la telefonía celular como Internet o la televisión por suscripción, deberían ser servicios públicos esenciales. ¿Y esto qué significa? Y significa que el Estado puede regular esta tarea. La tarea que, por ejemplo, es la infraestructura. No puede ser que nosotros tengamos en cada uno de los centros de nuestras ciudades, donde está la concentración urbana, tenés incorporado un montón de gente, un montón de servicios, o todos los servicios que se le puede dar a una ciudad. Pero cuando vos te vas alejando de ese centro de la ciudad y te vas a los barrios periféricos, es ahí donde no tenés Internet,
Es ahí donde nunca pasó la empresa oligopólica. Recordemos que en los 90 se dividió en dos la entrega de servicios de telecomunicación. Uno para el norte y otro para el sur. Telefónica en el sur, Telefónica de Argentina y Telecom para el norte. Hoy Telefónica se llama Movistar y Telecom ahora es el Grupo Clarín. Bueno, en esa lógica ninguno de los dos ha cumplido. Entonces te dan en el centro las cosas, pero cuando vos te vas a la periferia, hay barrios, las barriadas a lo mejor no tienen telefonía celular porque nadie pone una antena en el barrio, entonces no tienen señal por una cuestión topográfica o por lo que sea. Y por el otro lado, como no pasó el teléfono fijo, ni siquiera tuvieron ADSL. Entonces menos ahora van a tener fibra óptica. Para que la audiencia entienda, el ADSL es el viejo internet que iba por la línea telefónica, que iba asociada por la línea telefónica. Tenías dos. ¿No es Uno así? era el que hacía ruidito, el modem. dial-up. Y después tuviste una que era la banda ancha, lo que se llamaba banda ancha, que te daban hasta 512 y ahora te dan hasta 6 megas. Eso es una tecnología viejísima, es antiquísima. Entonces, nosotros tenemos que erradicar eso de la Argentina. Sergio, recién decías, mientras me explicaba, yo pensaba, ¿no? Decía, bueno, no hay que irse tan lejos. Uno va a un barrio del conurbano, te vas no quiero empezar, del Viso, sí, o te vas a Loma de Zamora, digo, para no quedarse en el norte, en el sur, y te encontrás, yo personalmente me encuentro con gente que todavía usa el modem 3G, ese modem que se enchufa a una CPU, sí, y te da una internet muy, muy elemental, muy, muy básica y muy inestable. Y estamos hablando de enormes conglomerados urbanos, porque, no sé, yo pienso en la localidad de Granbur, y Granbur es enorme, no viven 300 personas, es un conglomerado, y no tienen el servicio de fibra óptica garantizado. Te pregunto entonces, hoy, Sergio, ¿qué dice la ley, las leyes que existen y hasta donde vos conocés, respecto de Internet? Mirá, ¿no? Desde la mirada del usuario. Acá pasó algo y no es que pasaron cosas. No sé si te recordás quién dijo que pasaron cosas. Pero en estos 4 años, del hombre que viajó, que se fue a Francia, estos 4 años, esos 4 años históricos del país, lo que hicieron fue un retroceso en las telecomunicaciones. Rompió Argentina Digital, la ley Argentina Digital la rompió, se había sancionado en el 2014. En esa misma ley se sancionaba que era un derecho humano el acceso a Internet. Sin embargo, él rompe esa ley, la destroza para que puedan ingresar las telco al otro negocio, que era el negocio mucho más con mucho más condimento, que era el de las telecomunicaciones, ¿no? Recordemos, también rompe la ley de servicio de comunicación audiovisual. Entonces, la conjunción de esas dos leyes hace, por un lado, que los ciudadanos quedemos indefensos. Estamos en un estado de indefensión y de un gran crecimiento exponencial de las empresas como nunca, de las empresas de comunicación, como nunca se ha visto en la historia de la Argentina, pero tampoco como se ha visto en ningún país del mundo. Digo, en Estados Unidos, si vos sos el dueño de un diario, y esto es para que definamos bien dónde estamos parados, de quién es alguna de las dos empresas mayoritarias de Argentina, si vos sos el dueño de un diario, no podés tener canales de televisión ni de radio, ni un canal de cable. Y tampoco podés tener una empresa de telefonía que además tenga Internet. Digo, en este caso, en Argentina, es el único lugar del mundo donde nosotros vemos que una empresa de diarios hoy tiene más de 2.000 radios en el país, más de 300 canales de televisión, concentra el cable, tiene Internet y tiene telefonía celular. Y telefonía fija también, si lo quisiera. Entonces, en ese esquema, que es un esquema muy perverso, Argentina perdió, y los argentinos y argentinas perdimos derechos. Estos derechos se tienen que vincular de alguna forma. Digo, hoy, yo recuerdo, había uno de los articulados de Argentina Digital te decía, si la prestadora de servicio de telefonía, Telecom Telefónica, no había otras, si la prestadora de servicio de telefonía no da la solución la puede dar un tercero. O sea que podría haber una pequeña cooperativa, un proveedor de servicio de Internet, lo que nosotros llamamos ISP, pequeño, que pudiera dar la solución en ese barrio. Vos ya hoy hablabas de Granbur y de otros lugares del conurbano. Bueno, mirá, es muy probable que lo que pasa en Granbur
sean 6 cuadras, 6 manzanas del centro de concentración en el centro de la capital federal. Entonces, esta gente, con un cablecito que llega nada más que a 6 manzanas, cubre lo mismo que el Granbur, en cantidad de personas. Para que se entienda, o sea, ese abandono que hay de los sectores urbanos y no urbanos, sectores también rurales del resto del país, tienen que ver con que ahí no encuentran un mercado para poder generar la ganancia que ellos desean. Entonces hay un estado de abandono. Yo acá no puedo ganar dinero, entonces no me interesa. Exactamente, porque ellos lo que han priorizado, y recordemos cómo era la privatización era, nosotros teníamos Entel, que era una empresa del Estado, con sus deficiencias, porque no llegaba el Estado a poder garantizar por H, por B o por C, no llegaba a garantizar la conectividad, el teléfono fijo en todos los hogares. Después de una gran explosión en las tarifas, el menemismo vende esta empresa y la divide en dos, segmenta en dos oligopolios, porque no había competencia, la competencia era el sur uno, el norte otro, y ninguno de los dos se pisaba los callos. Entonces, en esa lógica oligopólica, lo único que se generaba ahí era negocio para el norte y para el sur. Esas empresas estaban destinadas a poder darle solución no a las grandes concentraciones urbanas, sino a toda la Argentina, como la misma obligación que tenía Entel. No había una obligación diferenciada. Nosotros nos ocupamos de los negocios y cuando hay pérdida o cuando tengo que hacer una inversión no la hago. No era así. Si no hubiese sido una privatización con trampa. Entre nosotros, yo sé que no nos va a escuchar nadie, era una privatización con trampa. Y entonces, en esta lógica, estas empresas avanzaron en una gran encerrona, porque le dieron a aquellos que tenían posibilidad de poder vivir en el centro de las ciudades, la posibilidad de acceder a eso, lo que no quiere decir que todos accedían, porque también ahí hay un tema que es acortamiento, que es la brecha digital, ¿no? No se acorta la brecha digital si vos no garantizás no solamente el acceso, sino la permanencia de los ciudadanos al sistema. Y por el otro lado, tenía la otra deficiencia que nosotros vemos, es que solamente hicieron los negocios para el centro de la ciudad, pero cuando vos ibas a las localidades, a los lugares donde tienen casas bajas, donde vos no tenés en un mismo terreno 50 familias viviendo, sino tenés una familia o dos viviendo, hasta 3 podría haber en un terreno, pero no 50. Entonces, en esa lógica, ellos decían, bueno, estos que tienen casas bajas, le damos menos servicios, o no ponemos tanta atención, pero sí vamos a poner atención en estos que viven concentrados. ¿Y por qué? Porque ahí está el gran negocio. Invierto muy poquito y gano muchísimo. Claro. Con una caja hago 50 viviendas, 100 viviendas. Tal cual. Con una sola bajada. Es un esquema que va en contra de los derechos de los argentinos y argentinas. Y es lo que tenemos que revertir. Necesitamos un Estado que esté presente, que tenga la mirada puesta en infraestructura, en cómo está la distribución de infraestructura, en cuál es el grado de inversión que hicieron estas empresas y cuál es el que falta, cuál es el que le deben. Estas empresas tienen una deuda con todos los ciudadanos de Argentina, de brindarnos el servicio que de los 90 acá se cansaron de cobrarnos. Se cansaron de cobrarnos. Te tiro una cosita y te permito algo. Dale. Fíjate vos que cuando vos vas por la ruta 2, uno viaja por la ruta 2 y va a ver, o las rutas provinciales, y va a ver que en los costados están haciendo zanjas. Bueno, muchas veces es porque hay cuestiones que tienen que ver con mantenimiento de ruta, o que a lo mejor una población cercana necesita hacer algún paso. Pero la mayoría de las cosas que están pasando ahí son caños que están poniendo sin pagar un solo mango estas empresas para brindar servicios. Servicios solamente, o para las grandes concentraciones o previendo que va a haber un tercer o cuarto jugador y que tienen que alquilarle ese lugar donde pasa, ese lugar en el caño donde van a pasar las otras hiladas de fibra óptica. Entonces, esta gente que piensa en el negocio no piensa en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Sí, ahora sí. Sergio, recién mencionabas que entre las articulaciones que tiene Internauta, las articulaciones
políticas estaba el Frente Grande como partido y Sí. otros espacios sindicales y organizaciones civiles. A partir de ahí, de esa articulación política con la que vienen trabajando con estas demandas, ¿qué opinión tenés y qué vínculo hay, si hay vínculo con el gobierno nacional, digo, con el gobierno actual, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas, porque son medidas, no son políticas todavía, porque no se puede, esto es una emergencia, una de las medidas del gobierno ha sido garantizar un plan básico de conectividad para celulares. Es un famoso plan de 100 pesos, no tan famoso porque las empresas no lo publican en ninguna parte, porque tenés que buscarlo en la interfaz de las páginas escondido allá por la última solapa, pero tampoco el gobierno hace mucho hay que decirlo, para que se difunda y pedirle a tu prestador el plan básico. Lo anunció hace 4 meses y parece que simplemente desapareció. Entonces mi pregunta concreta es esa, digo, ¿qué vínculo tienen, qué relación y qué le están pidiendo actualmente respecto de sus demandas con el gobierno nacional? Bueno, mira, como vos sabés, el Frente Grande es integrante del Frente de Todos, y por lo tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial y seguramente en muchas ciudades del país somos gobierno, digo, y tenemos la responsabilidad, desde la lógica del Frente Grande, de poder construir, lo digo porque soy soy un dirigente del Frente Grande y digo, también lo vinculo de ese lado, tenemos que dar respuesta a la ciudadanía sobre ciertas cosas. Ahora, el hecho de cómo funcionan las empresas con respecto a cosas que hace el gobierno, digo, tiene que ver también con la lógica de dónde están parados ellos y como, digo, para mí es medular poder vincular las acciones de gobierno con el impulso que se debería darle de las áreas de gobierno a distintas cosas. Una de estas es que si nosotros tenemos algunas medidas que tienen que ver para paliar la crisis de conectividad, tenemos que empujar a que las empresas, no empujar desde el lugar incómodo, que es el lugar de la violencia, sino en realidad hay que dialogar más con estas empresas para que comprendan la importancia que tiene que estos acuerdos que se firman con el gobierno nacional hacen una estructura virtuosa y solidaria para todos los ciudadanos de Argentina. Y la verdad es que no le costaría nada a la empresa ser más gentil y cumplir con algunas cosas, con honor, algunas cuestiones que firman en los escritorios. Sí, a ver, hacen a la responsabilidad social de las empresas. Esto es bueno también en decirlo al aire Sí. y entenderlo. Digo, cuando uno habla de una entidad privada, no está hablando de un Estado en sí mismo que tiene sus propias leyes, se rige por su propia lógica y no responde a la normativa del país donde se desarrolla. Digo, los emprendimientos privados existen en el marco del aparato jurídico específico de la República Argentina. Las empresas tienen una responsabilidad social, empresaria, respecto de los países donde tienen sus actividades. En este caso, las empresas de comunicación tienen la responsabilidad, si entiendo bien, de garantizar la conectividad. En este marco, Sergio, porque en este marco se nota, en este marco uno levanta una piedra y hay una computadora encendida. Digo. Este ciclo de entrevistas existe en el marco de que hay wifi. Digo, a mí se me corta el wifi y se termina la entrevista. Entonces, a ese punto se ha galvanizado la necesidad de la conectividad en la vida cotidiana de las personas. Pero las empresas todavía están como en una posición de, bueno, que estamos esperando que termine la pandemia y después seguimos como estábamos antes. Sí, y vos sabés que lo que hay que hacer es no volver atrás. Digo, por eso para nosotros es medular que la gente entre a internetesencial.org y que firme el petitorio. Contanos Porque eso, contanos por favor, que ha sido una actividad muy importante. Y la pelota lo compartió esto, digo, le hemos dado difusión aquí también. Mira, yo te contaba hoy que más de 75 organizaciones se vincularon para declarar Internet servicio público esencial. Y nos vinculamos con estas dos premisas. Por un lado, acompañar un proyecto de ley. Nosotros teníamos un proyecto, lo compartimos con algunos diputados, con Pablo Carro en especial,
que es el presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación, pero además es impulsor de un proyecto de ley. Él incorpora cosas de lo que nosotros teníamos en nuestro proyecto. Después de eso se avanza con una mirada más amplia. Empezamos a discutir también con otros legisladores que habían presentado proyectos similares, se sumaron a ese proyecto. Hay 29 diputados acompañándolo, y nosotros creíamos necesario que, como toda la lógica de la construcción ideológica, uno piensa que tiene que ir las cosas de abajo hacia arriba. O sea, es el pueblo el que tiene que ir acompañando los procesos de democratización y de libertad en un país. Bueno, en esas lógicas nosotros avanzamos en la firma de un petitorio para acompañar ese proyecto de ley. No porque Pablo Carro nos lo haya pedido, sino porque nosotros creíamos justo y necesario que había que movilizar a la gente. Recuerdo cuando discutimos la ley de servicio de comunicación audiovisual, y eso había pasado. Digo, era la gente me parece una cosa muy abstracta, pero en realidad era los ciudadanos los que estamos pidiendo expresamente que haya una ley que garantice la voz de los sin voz. Bueno, ese fue el camino, un camino de construcción colectiva. Esto es lo mismo. Todos los días se van vinculando organizaciones nuevas, con miradas de importancia para ver cómo hacemos para poder modificar esto. ¿Cuál es la realidad de Argentina hoy? Es que si nosotros no declaramos Internet como servicio público esencial, seguramente el Estado tenga algún tipo de problema para poder discutir las tarifas excesivas que estamos cobrando, que nos están cobrando los argentinos. Vos fíjate que lo que tuvo que hacer el Estado Nacional es, por medio de un decreto, parar hasta septiembre el aumento de tarifas. No sabemos qué va a pasar después de septiembre. No sabemos si va a haber un nuevo decreto de necesidad y urgencia, o naturalmente las empresas no van a aumentar porque entienden que el impacto que tienen estas cosas, sus actividades, actividades económicas en el bolsillo de los argentinos y argentinas, pueden generar algún problema o algún disvalor que nos pone en una situación incómoda. Sergio, te tiro un dato que hoy nos pasaron los compañeros de ATIRRA, que están en un proceso paritario. Los lácteos que tienen que ver con la actividad de su sector, de su sindicato, aumentaron exactamente, pero los lácteos en general, los derivados también, aumentaron, nos informaron hoy los compañeros de ATIRRA, un 90% durante la pandemia. Porque, bueno, claro, no hay regulación ahí, porque no se puede regular todo. Entonces, este ha sido el comportamiento del mercado durante la pandemia. Aumentaron los lácteos 90%. Probablemente, si no haya regulación en respecto a la conectividad, la respuesta de las empresas va a ser lo mismo. La misma. Entonces, digo, quizás el tema lácteo tiene un problema que también es un oligopolio. O digo, por lo menos tiene pretensiones monopólicas. Digo, cuando uno ve las góndolas puede encontrar algún proveedor de leche, algún productor de leche de nombre X, que es de la zona, pero en realidad siempre lo que vemos son dos marcas, como mucho. O segundas marcas de las mismas empresas. Tal cual. Entonces, la cuestión dominante que tienen en el mercado, esa posición dominante que tienen en el mercado estas empresas, hacen que no les importe nada. Lo mismo pasa en las telecomunicaciones. Nosotros tenemos dos grandes y un tercero que está entrando ahora haciendo dumping. O sea, a un precio muy bajito, que gana muchísimo dinero. No es que no gane. ¿Qué empresa es, Sergio? Claro entró haciendo dumping a 800 pesos los 50 gigas. Para que se entienda, los muchachos de los supermercados saben perfectamente qué es el dumping. El dumping es entrar a pérdida o a costo para ganar el mercado y después fijar el precio. Tal cual. Que después lo que va a pasar, yo siempre digo lo mismo, estos tipos se reúnen una vez a la semana, 2, 3, 7 días a la semana a desayunar, dos empresas, y definen el número, cuánto vale el dólar, porque manejan toda la comunicación, cuánto vale la leche, cuánto es lo que vale el internet, cuánto vale la telefonía, cuánto vale el cable, y después además nos lo ponen en los titulares como si fuera una cosa buena, no mala. Yo lo que nos hicieron creer que nosotros
que teníamos celular, pero que era una fantasía, o que íbamos a la universidad, pero en realidad no teníamos que ir a la universidad, que era una locura ir a la universidad. Bueno, esto mismo que hicieron durante todo este tiempo, ahora vos lo ves en esta construcción de la realidad, que es bastante compleja. Entonces, para ponerle estos tres jugadores son los que están definiendo hoy las telecomunicaciones en el país. Estos tres jugadores pueden sentarse y definir, hay un cuarto, que es ARSAT, pero ARSAT no nos vende a nosotros como minoristas, ¿no? Al usuario final no le vende Internet, se lo vende al proveedor de servicio de Internet, lo que nosotros llamamos minoristas, al mayorista, que es Telefónica y Telecom, y ARSAT. Y hay minoristas, la pequeña cooperativa, el pequeño proveedor de servicio de Internet, que a lo mejor da Internet por aire, que no es la misma lógica del comercio en general, digo, tenés el mayorista, el minorista, que es regional. Y el consumidor final. Sí, claro, en este caso el consumidor final, en otros rubros tenés el del negocio de proximidad, pero acá directamente tenés el usuario. Acá es mayorista, minorista, y nosotros que somos los consumidores finales. Claro, acá es así, claro. Entonces, Sergio, sí. Te pregunto, ya estamos en el tiempo para ir cerrando. Te lo pregunto ahora, vos lo mencionaste vos y por eso te lo pregunto. Desde tu rol político, digo, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta del gobierno una vez que se empiece a normalizar, si es que se normaliza en algún momento la vida respecto al derecho a la conectividad? Mira, yo creo que hay dos cosas. Alberto Fernández en el último decreto que tenía que ver con la no suspensión de los servicios incluyó a la telefonía, a internet y a la televisión por cable como servicio público esencial. Exacto. Los incorporó. Esto fue después de que nosotros larguemos la campaña, no es porque nosotros lo hacemos, digo, va en el mismo, el gobierno nacional me parece que va en la misma lógica que vamos los ciudadanos de a pie. En esto hay que mirar que no consultaron, no sé si lo consultaron con alguien, ni con ninguno de los ciudadanos que estamos firmando lo consultaron, pero sin embargo ellos, el gobierno nacional ya lo definió. Hay una definición también por parte del ENACOM que enseguida salió a plantearlo en el primer decreto que tenía que ver con las telecomunicaciones, de plantear este acuerdo de las tres empresas mayoristas. Ahora, yo creo que el camino es el que se va a ir. Hay que ver cómo, para poder presentar el proyecto de ley, tenemos que empujar de que todos los diputados voten esto y lo aprueben. Entonces hay que ver cómo juega Cambiemos. Lo digo claramente porque esto es lo que va a pasar. Digo, yo veo que diputados del Frente de Todos están avanzando en una lógica, pero Cambiemos me parece que no está acompañando esa lógica. No, claramente Cambiemos, por lo menos si tomamos como antecedente su conducta política desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández. O sea, el jefe de gabinete se encontró con que un legislador de Cambiemos lo interpelaba por qué no había llegado a hablar al Congreso incluso antes de que asumiera su cargo, cosa que digo que muestran que más allá de lo político no están en la realidad. Hay gente de Cambiemos que no está leyendo en la realidad, no sé dónde viven, pero no están en la realidad y probablemente sigan haciendo este oposicionismo rígido, duro y confrontar políticamente y tensionar políticamente todo el tiempo, ¿no? Yo creo que por lo menos desde lo que muestra Cambiemos no se puede esperar mucho más que patadas amarillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vos fíjate, nosotros presentamos proyectos de ordenanza en todos los municipios que pudimos, donde la lógica fue la misma. Mientras que no se presentaron proyectos, Cambiemos empezó a pedir Internet esencial. O sea, decía que Internet debía ser. Cuando se presenta el proyecto, como lo presenta el Frente de Todos, se opone al proyecto. Lo mismo va a pasar, entiendo yo que puede llegar a pasar lo mismo en el Congreso. Entonces, en esa lógica necesitamos un gran volumen de firmas, cosa que tengan que ponerse colorados cuando digan que no. ¿Dónde puede entrar la gente a firmar este petitorio? Internetesencial.org. Ese es el camino. Internetesencial.org. Hace clic ahí, tiene un botón que dice firmar el petitorio, tiene otro que dice fundamentos. Pueden leer lo que nosotros estamos planteando y leer además la información, que hay información interesante. Por ejemplo,
cuánto ganaron las empresas en el último año. Entonces, digo, primero mirar eso para que nos demos cuenta el volumen contra quién estamos discutiendo, ¿no? Cuando ves el volumen de facturación, y esa facturación la pagaste vos, que no está mal que uno vaya al almacén de la esquina y que vos veas que el almacenero va progresando y que le va bien, y al verdulero lo mismo, y que vos te fuiste a comprar una pilcha a la casa de siempre, un par de zapatos, y que vos ves que el zapatero o el tendero va progresando en su vida, y eso te pone contento. Ahora, cuando vos ves semejante volumen de dinero por el servicio que nos están poniendo, entonces ahí empezás a dar cuenta que hay un lugar de inequidad que hay que modificarlo de alguna forma. Y te cierro con esto último. Hoy te decía, no, por un lado, llevar al Congreso esto, por el otro lado, llevárselo al ENACOM y a Alberto Fernández, porque me parece que mientras que se esté discutiendo en el Congreso, el gobierno nacional va a tener que hacer algo. Quizás es un decreto de pacto, mientras en el Congreso se esté discutiendo. Si en el Congreso no se resuelve, queda el decreto. Si en el Congreso se resuelve y se reglamenta, nosotros ya tenemos un espacio donde los ciudadanos vamos a estar por lo menos cuidados por el Estado, por aquel que administra los bienes y las cuestiones que tienen que ver con el derecho de todos. Sergio, la verdad, clarísimo la exposición, y desde ya, pues, en lo personal y todos los que hacemos la pelota sindical, acompañamos la iniciativa porque nos parece esencial, así de simple, así de claro como lo plantea Internauta. Lo mismo, te agradecemos que hayas podido hablar en todos tus roles y con tanta claridad y honestidad intelectual, respondiendo a todas las preguntas. No, nosotros siempre lo decimos, ¿viste? Porque en el sindicalismo, cambiando los sombreros en vivo, en el sindicalismo hay mucho lo hablaba con un compañero de comercio con el cual te entrevistamos también en vivo, hay mucho, y no está mal, digo, nosotros no lo hacemos, de libreto, ¿viste? Bueno, vamos por acá, vamos para allá, no está mal, digo, uno a veces tiene ganas que le pregunten ciertas cosas, y eso está bien. Otra cosa es el libreto, otra cosa lo pautado acá. En todos tus roles vos no sabías qué te iba a preguntar yo, no. Y no tenías ni idea, y te estabas más que preparado, lo cual muestra que estás más que preparado para cumplir las funciones y los roles que tus compañeras y tus compañeros te han encomendado. Te agradecemos mucho este contacto, y desde luego la temática es tan vigente que vamos a volver a hablar con vos. Bueno, desde ya estoy a disposición del programa, de vos, y por el otro lado, pedir a todos quienes hoy nos escucharon, nos vieron, estuvieron. Y nos van a ver en el off, en el YouTube nos van a seguir viendo, así que. Buenísimo, porque lo que necesitamos es que entren a firmar, y que le digan a otro, a un amigo, un compañero, a un familiar, que entre a firmar, porque esto nos atraviesa a todos. Internet no es, las telecomunicaciones o la infocomunicación, no es una cuestión de uno, es una cuestión del colectivo. Si cada uno de nosotros aporta el granito de arena que tiene que aportar, las cosas salen. Chao, Sergio, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Ha pasado Sergio Salinas Porto, que es secretario general del FETIA, la Federación de Trabajadores de la Energía, de la Industria, de Servicios y Afines, en la Regional Mar del Plata, en la CTA, y también fundamentalmente titular de Internauta, que es la entidad de la asociación civil que está reclamando por la conectividad gratuita como servicio esencial. Lo explicó muy bien Sergio, no solamente Internet, sino también el servicio de televisión por cable y el servicio de telefonía celular. Bien, hasta aquí una nueva emisión de La Pelota Sindical en su ciclo de entrevistas. Como les dije en la introducción, refuerzo, esta ha sido la última de un ciclo de entrevistas en este formato de Instagram en vivo, con la promesa de volver en otro formato multiplataforma para seguir dialogando con las protagonistas y los protagonistas en vivo. La Pelota Sindical, como espacio periodístico y como espacio de periodismo especializado en lo que hace el mundo gremial, las pymes y el trabajo, se caracteriza por la polifonía, por fomentar la multiplicidad de voces. Todos y todas deben ser escuchados, y si es posible al mismo tiempo. Y en ese marco de escucharse al mismo tiempo, producir diálogos constructivos para los y las trabajadoras. Hasta entonces, hasta ese reencuentro en nuestro nuevo formato,
todos y todas, Elina Escudero, Alejandro Moyano, Ariel Tino, Patricio Vivero, quienes hacemos la pelota sindical, les mandamos un fuerte abrazo.